pero yo lo voy a leer desde la Biblia. Amén, desde la espada. Amén. Leemos 1 Corintios 12, del 8 al 11. Porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otros el hacer milagros, a otros profecías, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Amén. Bueno, palabra de sabiduría, empieza el texto de hoy. Es un término amplio. El uso de logos, palabra, indica que se refiere a la habilidad de hablar. En el Nuevo Testamento, sabiduría, snopia, se refiere a la mayoría de las veces a la habilidad de entender la voluntad de Dios y aplicarla fielmente. Sabiduría entonces se refiere básicamente a aplicar las verdades descubiertas, a la habilidad de hacer aplicaciones apropiadas y a prácticas de la verdad de las situaciones de la vida. Es también la habilidad que debe tener un consejero a fin de aplicar la verdad de Dios a las cuestiones y problemas que se le plantea. En parte del don del pastor, quien debe conocer, quien debe conocer, entender y ser capaz de aplicar la palabra de Dios con el fin de dirigir a su pueblo como corresponde. Palabra de ciencia. Es otro don. Es también una expresión amplia que básicamente se refiere a la percepción y comprensión de las verdades de la palabra de Dios. Es especialmente el don de comunicar comprensión sobre los misterios de su revelación, aquellas verdades que no podían haber sido conocidas aparte de la revelación de Dios. Dios da a algunos de sus santos la habilidad especial de estudiar su palabra y descubrir el sentido completo del texto y contexto, de palabras individuales y frases y de pasajes relacionados y verdades de que es de ese modo facilitar su comprensión para otros. Ese don es fundamental para toda la enseñanza y predicación cristiana, así como también para el ejercicio apropiado de aconsejar al liderazgo, la sabiduría y todos otros ministerios y dones. El don de fe que da el Espíritu según su voluntad es obviamente distinto a la fe salvadora o de fe diaria mediante la cual vive cada creyente. Esta categoría de dones está limitada a ciertos cristianos y tiene que ver con la intensa capacidad de confiar en Dios en las dificultades o exigencias de la vida. Es la habilidad de confiar frente a obstáculos abrumadores e imposibilidades humanas. Los dones de sanidades, en plural, se está refiriendo a la diversidad de dones que da el Espíritu. No es un don, ya que estaría en singular. Hoy en día muchos creyentes piensan que este don sigue siendo impartido por el Espíritu Santo, mientras que otros apoyan que fue un don que Dios dio a Jesús, los apóstoles y en la época donde se estaba creando el canon bíblico. Está claro que Dios puede sanar hoy en día a través de las oraciones de los santos, pero no se ve que las personas que afirman tener este don actúen todo tiempo como sucedió en tiempo de Jesús o de los apóstoles. La Gran Comisión no incluye un llamamiento para sanar cuerpos, sino solo el llamamiento a sanar almas por medio de la predicación del Evangelio. No es que Dios dejara de interesarse en la salud y el bienestar físico del hombre o que la Iglesia no debería tener esa preocupación. Como lo hicieron todos los demás con los dones de sanidad, Pablo lo usó con moderación y solo para su propósito deseado. Nunca fue usado solamente para dar sanidad física. Pablo mismo estuvo enfermo, no obstante, nunca se sanó a sí mismo, ni pidió a otro creyente que ese don que lo hiciera. El don de hacer milagros, algunos piensan, como los anteriores dones tratados, que fueron dados para mostrar el poder de Dios a fin de confirmar sus escrituras. Hoy la máxima autoridad es su palabra
y no los milagros. Dios les dio a algunos cristianos el don de profecía. Ha habido por mucho tiempo una diferencia de interpretación entre los evangélicos en cuanto a si el don de profecía es un don continuo y permanente, como lo de sanidades y milagros, desaparecieron, como los de sanidades y de milagros, que desaparecieron por la época apostólica. El razonamiento principal de los que mantienen que fue un don de señales temporal, que era un don revelador y por tanto cesó cuando terminó la revelación, está basado en 1 Corintios 13:8, donde los dones de profecía, lenguas y ciencias aparecen mencionados juntos como que se acabarán. Dios revela mucho de su palabra por medio de los profetas, pero mucho de su ministerio era sencillamente proclamar, exponer y exhortar con la revelación que ya había sido dada. Un don importante para la protección de la Iglesia es el de discernimiento de espíritu. El sentido básico de discernimiento tiene que ver con separar para examen crítico con el fin de determinar lo que es genuino y lo que es falso. Satanás es el gran mentiroso y aparte de la mentira y padre de la mentira. Y desde la caída, él y sus demonios han falsificado el mensaje de Dios y la obra de Dios. Los que han recibido el don de discernimiento tienen la habilidad especial para reconocer espíritus que mienten y este don es el guardián del espíritu. En Corintios sucedía que los creyentes que tenían este don no lo estaban usando o eran ignorados. De no ser así, las ideas y prácticas pervertidas con las que trata Pablo en esta carta no hubieran florecido como lo hicieron. El discernimiento es un don junto con la profecía que el apóstol insta a Corintios a que lo usen en relación con el uso y la interpretación de lenguas. Las enseñanzas falsas pueden ser juzgadas comprobándolas con la Escritura, pero los espíritus falsos solo pueden ser juzgados por el don de discernimiento del verdadero espíritu. El don espiritual más controversial de nuestro tiempo es el de hablar en diversos géneros de lenguas. Esto se tratará más adelante en este estudio. Pablo continúa declarando que cada don, aunque diferente en muchas maneras de los otros, es dado de forma sobrenatural y soberana por uno y el mismo Espíritu. Los que reciben los dones no forman una clase espiritual, sino que abarca a toda la Iglesia, todo el cuerpo de Cristo. Todos recibimos algún don y todos somos llamados por el Señor a ministrar con los dones que Él nos ha proporcionado. No hay ninguna indicación aquí de que debiéramos buscar los dones. Eso violaría tanto la idea del don de gracia como la interpretación del texto, que es instruir a los corintios para que reconozcan que todos los creyentes tienen dones que son diferentes. Dios, en su sabiduría, ha dado dones para que sirvan al cumplimiento de su propósito divino. No son una comida de platos variados de donde los creyentes podemos escoger. Esto queda aún más recalcado al notar que el Espíritu Santo no solo da los dones, sino que todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu. En el sentido más profundo, un creyente ni siquiera usa su don, sino que permite a Dios obrar por medio de él mediante el poder del Espíritu Santo. Dios da el poder y hace eficaces los dones que en su soberanía da a su pueblo como Él quiere a todo su pueblo. Amén. Bueno, hay muchas más cosas que ojalá hoy puedan las personas que tienen estudios y cosas puedan explicarnos y contarnos, ¿verdad?, sobre los dones y sobre la cantidad de dones y tal. Hay cosas que no vamos a poder saber por nuestra propia cuenta. Un segundito, estoy poniendo los comentarios. Y que, bueno, pues tampoco estamos llamados a entenderlo todo y saberlo todo. Somos llamados a que lo que se nos revela, eso es lo que vamos a tratar. Estamos hablando de que no era asunto nuestro, por lo menos mío, yo creo que de nadie, es discutir si están operantes o no operantes. Primero porque así a nivel de lógica,
Si están operantes, pues gloria a Dios. Es decir, alguien tiene el don de sanidad, el Espíritu Santo le ha dado ese don y entonces lo ejerce, ¿verdad? Y produce sanidades, gloria a Dios. No hay ningún problema. Y no vamos a entrar que si lo tienes o no lo tienes, porque en parte, yo por ejemplo, yo puedo decir, pues yo creo que tengo el don de discernimiento de espíritu, porque es verdad que cuando veo hablar a las personas, digo, uy, eso no es, y yo digo, ¿y por qué lo sabe? Digo, no lo sé. Es decir, que no es algo que yo tenga la capacidad porque he estudiado para... No, es algo que de repente, digo, puedo decir, pues yo tengo el don de recibimiento de espíritu, entre comillas, digo, no, soy moderado porque digo, a ver si me voy a equivocar y no es un espíritu inmundo y estoy aquí juzgando, ¿no? Pero en realidad a mí me pasa, o sea, yo veo a las personas, están hablando y yo sé cuando está hablando el Espíritu Santo y cuando está hablando un espíritu inmundo. Entonces yo digo, pues es un don que Dios me ha dado, punto. ¿Ok? Y que lo está ejerciendo ¿quién? Yo, no, lo ejerce Él. A mí me ayuda en el sentido de que me dije, no te hagas caso, José Luis, porque el que está hablando no es el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, bueno, me es útil, no me engaña y es válido para enseñar a otros, ¿verdad? A veces cuando me mandan vídeos les digo, mira, este pastor... pierde aceite por aquí. Y es útil también para enseñar a otros. Entonces, ahora, digo, no vamos a entrar en eso si están operantes o no están operantes. Los que dicen que no están operantes, ¿no? Los que opinan y dicen que no están operantes, se basan en esto. Se basan en que la palabra de Dios está dividida en 3 momentos claves donde se construye el canon bíblico. Primer momento, Moisés, ¿verdad? Génesis, todo lo que es el Pentateuco se desarrolla en ese momento. ¿Y qué pasa con Moisés? Se abren las aguas. Bueno, la verdad es que es increíble ver, ¿verdad? Las plagas de Egipto. O sea, tú ves cómo ahí el poder de Dios se manifiesta. Ahora no se está viendo así. Ojalá pudiéramos llegar, ¿verdad? Ahí al Senado de nuestro país y con una varita y decirle, oye, macho, que empieces a hacer bien las cosas y que respetes a Dios, porque si no, pum, y echas la varita y se convierte en una serpiente. No se ve eso. Hoy en día no tenemos esas capacidades. Entonces, durante el periodo ese se generó una cantidad, digamos, de texto que digamos, fueron confirmadas y reafirmadas por el prodigio de Dios. ¿Quién podía hacer lo que hizo Moisés, verdad? ¿Okay? Después otra época grande fue la época de los profetas. Eliseo, Elías, ¿verdad? Y ahí otra cantidad, porque fijaros que el problema de los fariseos y los jeruseos era porque unos creían hasta Salomón y el resto no lo querían creer, por eso no creían en la resurrección de los muertos y había ese problema entre los fariseos y jeruseos siendo israelitas del mismo eso. Pero había otros que no, que creían en el completo y ahí en el completo ahí es donde se vino toda la revelación de la resurrección y de la vida eterna y ahí empezó porque David y Salomón creían que esto se acababa en esta tierra y que lo que podía vivir aquí bien y luego a descanso eterno a dormir para siempre, ¿ok? Entonces, ahí hubo otro momento de gran poder, los cielos se abrían, el cielo, ¿verdad? Los muertos resucitaban, o sea, vemos otro. Y el tercero fue con Jesucristo y la época de Hechos. En las 3 etapas, digamos, los milagros, prodigios y maravillas, ¿verdad? Ayudaron a ¿qué? A creer para luego imponer la palabra. ¿Os imagináis que... no Jesús, porque Jesús tuvo que morir y resucitar, pero imaginaos que Jesús no hizo ningún milagro. ¿Qué impresión iban a tener los pobres los evangelistas, los apóstoles, ¿no? Bueno, pues este habla muy bien, pero no hace nada, ¿no? No. Dice, mirad lo que hago, los cojos andan, los ven, los muertos se levantan. Era parte para que la gente que estaba cerca de Cristo creyeran. Y esos que hicieron, creyeron. ¿Y qué hicieron? Escribieron lo que vieron. ¿Ok? No había Nuevo Testamento en la época de Jesús.
En la época de Jesús tenían lo anterior que había sido creado con esos milagros, prodigios y maravillas. Luego los apóstoles siguieron haciendo milagros, ¿verdad? Pero después una época, hasta que no vivo el avivamiento del Espíritu Santo, por el siglo XV, el Espíritu Santo se durmía y ya no había esos eventos, ¿verdad? La Iglesia Católica no está muy a favor de todas estas cosas y es la que llevó un poco, digamos, la batuta durante 14 siglos. Entonces, los que apoyan que esos no hoy en día no operan son los que dicen, es que la importancia es la palabra. Yo no quiero que la gente se fije en los milagros de sanidad. Hay, ¿verdad? Esos eventos, ¡ay! De sanidades, que va la gente a sanarse. ¡Ay! Yo fui a uno que decía, ¡mira! Se me ha convertido la muela en oro, de oro. Le ponía empastes de oro. Yo no sé si era verdad o mentira, pero eran cosas, ¿no? ¿Y hace milagros Dios? Claro que hace milagros. Otra cosa distinta es que esos milagros sean, ¿verdad? La parte de que, porque Satanás también puede hacer milagritos, ¿eh? Y eventos de estos. Entonces, bueno, más que milagros, lo que hace es que ata y desata. Te ata con una enfermedad y te desata la enfermedad. O sea, él no te cura. Él lo que hace es que si te ha atado con una enfermedad, te desata y entonces se te pierde la enfermedad. Pero si te desata, te va a meter otras 3 o 4 por ahí, porque raramente Satanás hace algo bueno, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? Que todo eso era en la época en la que se estaba creando el canon y entonces dicen, mira, ahora, hoy en día, no me vale. O sea, que además es que no vemos que haya personas, ¿verdad?, que tengan esos dones de sanidades y esos dones de milagros y esos dones de... Es más, lo que vemos es que esto es una especie de comercio para luego pasar la ofrenda y cosas de estas, ¿eh? Porque yo he vivido mucho de ese tipo de cosas porque estaba dentro de ese ambiente carismático que se movían los dones espirituales. Y claro, contra más visibles, más impresión. Pero a mí lo que me tiene que impresionar es la palabra, ¿ok? Entonces, no vamos a entrar, ¿vale? Que tú crees que tienes el don de sanidad y que Dios te utiliza para sanar personas, gloria a Dios. No pasa nada. No vamos a decir si sí o si no, no vamos a posicionarnos en ninguna de las posiciones. Lo decimos simplemente, pues un poco para que podáis entender las distintas posturas. Si me preguntas en qué me posiciono, yo te puedo decir, pues yo me posiciono en esta, pero no quiere decir que esa sea la correcta, ¿no? Sino simplemente es la que, bueno, pues yo he entendido que es la que más entiendo con las Escrituras. Amén. Entonces hemos visto los distintos tipos, la de sabiduría, ¿verdad?, que tiene que ver con la revelación de la palabra y la exposición de la palabra. Estamos dados ¿a qué? A predicar la palabra. Y necesitamos tener este don, ¿verdad? Ahora, no todo el mundo tiene el don de sabiduría, porque y entonces hay algunas personas que lo ves, ¿no? Que hablan, que dicen, que leen la palabra y que Dios se la revela, porque ese es el don que le ha dado. ¿Para qué? Para que a nosotros venga y nos enseñe y podamos ver, y luego otros pues lo utilizamos para hacerla ahí. Bueno, el de ciencia, bueno, hay cosas complicadas y hay veces que no están reguladas con la Biblia y te vienen y oyes, mira cómo pasa esto, qué hacemos esto, no sé cómo la Biblia. Y ahí necesitamos que Dios nos ayude y Dios nos ayuda a través de personas que tienen este don de ciencia, ¿verdad? Y que, wow, no son ellos que son muy listos, muy sabios, es Dios a través del Espíritu quien produce todo esto. El don de fe, que no es el de fe salvadora, ¿verdad? Que eso es el que necesitamos para ser salvos. Y es un don que yo conozco personas con este don, que me maravillan. Yo no lo tengo, porque yo la verdad es que me esfuerzo por creer. A veces las promesas o en los momentos difíciles intento con mis fuerzas, pero entiendo de que hay personas que tienen esa capacidad y creen, pero ¿cómo es posible? Esto es dificilísimo, ¿cómo puedes creer? Pero es porque Dios le da esa capacidad. No es que sea muy hábil, haya ayunado mucho y haya... no, son dones. Acostumbraros de que nosotros simplemente somos los vasos y que lo que guarda el vaso es lo que tiene poder. Y eso es del Espíritu. Amén.
Bueno, los dones de sanidades que hemos visto, los de milagros, los de lengua que los vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que hay mucha confusión también con eso y que Pablo lo regula muy bien en esto de Primera de Corintios. Y luego el don de discernimiento de espíritu, que en realidad don de servicio, no está la lista completa, no está la lista completa. Seguramente Pablo no estaba intentando traer un estudio de los dones, estaba ayudando a los corintios a qué, a que entendieran que cuáles eran los dones para que los usaran, ¿no? Es el Espíritu Santo el que nos ayuda. Ahora, si tú no utilizas lo que el don que te da y lo que haces es estar enredado con los dones que te da el enemigo, pues entonces ahí el cacao que había en la iglesia de Corintios. Y entonces aquí lo que está haciendo Pablo, el afán es de enseñar a los corintios, ¿para qué? Para que el propio Espíritu traiga el orden. Los dones del Espíritu traiga el orden. No van a traer el orden los corintios. Los corintios simplemente tienen que, al igual que nosotros, tienen que reconocer su posición. ¡Ay, estamos equivocados! Pero cómo nos hemos dejado engañar, pero qué burquería, ¿no? Y entonces, ¡ay, Espíritu Santo! Vamos, trabaja con nosotros. Si tú no te das cuenta de tu posición en donde estás, no vas a aprender ni te vas a dejar enseñar. ¿No te has dado cuenta? Por ejemplo, un ejemplo muy claro de esto son los adolescentes, ¿verdad? Te has encontrado con algún adolescente que has querido enseñar y no hay forma de enseñar, y no solo eso, sino que tropieza, se hace daño, cae y le dices, ves, te lo estoy diciendo, y aún sigue empeñado porque tiene un corazón duro, ¿no? ¿Qué es un corazón duro? Un corazón duro es, yo lo sé, no hace falta que me digas nada, entonces no entra nada. La palabra, el consejo, la dirección, no entra. ¿Por qué? Porque se entiende que yo lo sé. Y esto le estaba pasando a los corintios y nos pasa a nosotros hoy en día. Creemos que está todo correcto, que todo está bien. Mira, lo que ofendía, por ejemplo, a los judíos con Jesucristo es que ellos no podían entender que no reconocieron a Mesías. ¿Cómo el pueblo de Dios, cómo su pueblo no va a reconocer al Mesías? No digas tonterías. No puede ser Jesucristo el Mesías, porque si fuera el Mesías, lo hubiéramos reconocido. Eso es un corazón endurecido. Porque no se están diciendo, ¡ay! Y nos equivocamos, ¿verdad? ¡Ay, si es! A ver, muéstrame. No, ahí lo importante es, no puedo estar equivocado. No, yo con mi posición de pueblo, del Dios viviente, no puedo estar equivocado. Él me lo hubiera dicho, pero bruto, que te lo ha estado diciendo durante toda la historia de tu pueblo hoy. Y tienes el corazón que no hay forma porque estás ahí encerrado en tu idea, en la idea que has creído y ahí te mueves. Entonces necesitamos darnos cuenta de que tenemos un corazón endurecido, que es una roca. Tú no puedes, porque sabes una cosa, tú no puedes modificar tu corazón, porque tu corazón no se puede modificar a sí mismo. Y por mucho que te quiera engañar, porque te engaña, ¿verdad? Es engañoso, el corazón más que cualquier otra cosa. Te quiere engañar diciendo, ay, sí, mira, vamos a cambiar. Es toda una artimaña para que te confíes. Y entonces él, por algún lado, suelta las cuerdas para que tú te sientes en libertad, para que te creas que estás cambiando. Y no, sigues dirigiéndote por ese corazón engañoso y cuando menos lo esperas, te vuelve a apretar las cuerdas, otra vez vuelve a tirar y otra vez vuelves para atrás y otra vez vuelves a tu corazón endurecido. Y encima mosqueado porque lo has intentado y no has podido, ¿verdad? Y él mismo te va a machacar y te va a decir, anda, que no puedes, que eres torpe, que no sé cuántos. Y que tú, que no quieres ser torpe, que quieres ser muy listo y muy sabio y muy hijo de Dios, pues te vas a poner en la defensiva y vas a endurecer aún más tu corazón. Ese es el problema del corazón endurecido. Entonces, número uno, cuando las cosas... Aquí Pablo está diciéndole, oye, Corintios, las cosas no van bien, ¿eh?
Fijaros que estáis unos divididos, que estáis, les está mostrando todos los... Tienen dos cosas que hacer los corintios. O una, dicen, ¡ay, qué mal estás! Pablo, mira, de verdad déjanos que vamos muy bien. Somos muy espirituales. ¿No? Se cargaron el Evangelio de Mateo cuando dicen, bienaventurados los pobres en espíritu. Eso, y no aprenderían, y se irían a la quiebra, ¿verdad?, espiritual, y se llevarían no solo ellos, sino, bueno, o sea, a lo mejor serían algunos salvos, pero no produciría ningún salvo, porque uno que está enseñando mal no puede producir salvos, ¿ok? Entonces, a lo mejor ellos se salvan, pero por el fuego. Van a tener pérdida luego al final cuando dicen, mira, tío, has hecho lo que te da las ganas, eras un espiritual, pero viviste como un carnal. No es que era carnal, ¿eh? Porque no puedes ser carnal una vez que eres espiritual. Otros no. Otros serían incrédulos y estaban ahí metiendo caña, ¿verdad? Trabajando para Satanás, sin saberlo, por supuesto, para destruir la obra del Señor. Porque es de lo que se dedican los demonios y a lo que dedican todos aquellos que son parte de, del reino de las tinieblas. Lo otro que podían hacer, que es el guiño que yo te hago, ¿verdad? Yo sé que somos muy... nos cuesta reconocer que estamos mal, nos cuesta, ¿verdad? Lo otro que podían hacer es reconocer. Pues es verdad, es verdad. Ahora, no pueden cambiar, tienen que dejar que el Espíritu, que es el Señor y el dueño de la iglesia, trabaje. Yo voy cargadito, el Espíritu Santo está cargadito de dones y llega a la iglesia para repartir a cada uno. Todos tenemos dones. Ay, ¿cuál es el mío? Tranquilo, tienes dones. Déjalo. Va a operar el don. Vas a ver que va a operar porque no depende de ti, depende del Espíritu Santo y el Espíritu Santo es poderoso para mover aún a los burros y a las piedras. Entonces, tranquilo, no te afanes, no quieras, ay, a mí me gustaría hacer esto, no, lo que Dios, porque Dios te conoce y sabe perfectamente y estás diseñado para lo que tienes que hacer en la iglesia. No quieras ser oreja cuando eres ojo o no quieras ser pie cuando eres mano. Luego vamos a ver en esta semana todo esto, esta analogía que hace Pablo con el cuerpo, ¿vale? Tú tienes dones. No es posible. Esa es otra, ¿verdad? Hay los super espirituales que creen que tienen dones y que los demás no lo tienen. No, la palabra de Dios dice, reparte los dones y cada uno tiene su posición. En la medida, claro, a unos parecen más importantes que otros, pero eso es a nivel humano, a nivel diabólico. A nivel de Dios no hay mayor ni menor, porque todo les pertenece a Él. Nosotros simplemente somos meros administradores, menos siervos, meros mayordomos, meros vasos de barro para poder dirigir. Ahora, en este momento en el que estamos ahora del estudio, tú, y si has estado siguiendo todo esto y estás expectante de cómo la palabra te puede hablar, tú lo que tienes que es empezar a emocionarte, porque en realidad lo que está haciendo ahora el Espíritu Santo con todo esto es decirte, hey, tengo tus dones y tú ya los tienes, ya los he repartido. Simplemente lo que quiero es que tú dejes de escuchar tu pensamiento, dejes de escuchar tu sentimiento que tiene que ver con la carne, que tiene que ver con el que está en contra de todo esto, y te dejes dirigir. Esto es confiar. Confía en mí. Vas a ver que es sencillo. Tú no tengas miedo, porque soy yo quien va a operar. El don soy yo. No es que tú tengas que... Eso es el problema, que algunos admiran dones, ¿verdad?, que no pueden tener o que no tienen y se encuentran con no están capacitados porque realmente el Espíritu Santo... Entonces les viene abajo, Satanás empieza a decirles, no puede ser, es un inútil, Dios no te quiere para nada y entonces... Y no trabaja su don. No. Pablo está diciendo, chicos, y era una iglesia desordenada, imagínate nosotros que somos mejor. Bueno, es una broma. Tenemos dones. ¿Cuál es mi don? Tranquilo, no lo sabes, pero va a operar, porque no depende de que tú lo sepas, depende de Él, que es el que hace todo en todos. Amén. Entonces,
la idea es esta, la idea es, bueno, por un lado, he estado ansioso por saber cuáles eran mis dones. Por otro lado, estaba mosqueado porque no tenía mucha idea de cuáles son mis dones. Todo esto te estaba estorbando. Y lo que ahora la palabra trae es la confianza. Para que tú estés tranquilo, tranquila. Es el Espíritu. Tú puedes perfectamente llegar a una clase y hablar y decir y no entender lo que estás diciendo. Y el Espíritu está obrando en los corazones de las personas. Porque no se trata de ti, se trata del Espíritu. No se trata de nuestra habilidad, de nuestro tesón, de nuestra santidad. Se trata de su santidad, de su justicia, de su perfección. Y ahora nosotros, según Hebreos 10:14, somos perfectos en Cristo. ¿Por qué? Porque Él nos ha perfeccionado y nos ha puesto todos los elementos para poder ser perfectos en Él y hacer nuestra función. Como yo ahora, Fabián, sí, como yo ahora. No sé tú, porque no sé cómo lo que tú crees, ¿verdad? Si tú crees la palabra, también tú eres perfecto, ¿vale? No pretendo para nada ser arrogante. Simplemente pretendo dar la confianza de la palabra, porque no soy yo, es la palabra la que dice todo esto. Amén. Entonces, pero esto es un proceso, Fabián, es un proceso que hay que pasar y hay que vivir. Si tú no crees, difícilmente, dice, me refiero a que el Espíritu Santo habla por medio de ti. Mira, no es que el Espíritu Santo hable por medio de mí. A ti te habla el Espíritu Santo a través de lo que yo estoy diciendo. A lo mejor estoy diciendo, fíjate que lo que yo estoy diciendo a ti te puede estar diciendo el Espíritu una cosa y a otro otra, porque no es lo que yo estoy diciendo. Ahora, sí soy consciente, porque yo todos los días, yo este miedo ya lo quité, ya lo tenía, y cuando me di cuenta de que no dependía de mí, que dependía de Dios y que, bueno, pues aunque lo hiciera mal, no iba a depender de lo que bien que lo mal lo hiciera, sino que yo ya quité ese miedo, yo tenía mucho miedo y me preparaba y aún preparándome no conseguía, digamos, el resultado que quería porque no era lo que Dios quería. Ahora yo os digo una cosa, ¿qué hago? Yo preparo la lección, ¿verdad? La aprendo para mí, bueno, livianamente, no os creáis que hay un estudio profundo de todo esto, livianamente, porque tengo muchas cosas que hacer y no tengo tiempo al cabo del día para todo lo que hago. Y tengo una familia y tengo un montón de obligaciones y cosas. Vale, entonces yo preparo el estudio, ¿verdad? Ayudado por algunas herramientas y después, antes de llegar el light, yo leo la palabra, primero la palabra, porque es la importante. Después leo lo que os he leído y después lo vuelvo a leer la palabra aquí en directo y vuelvo a leer lo que he leído. Y lo que estoy haciendo ahora, os puedo asegurar de que no tengo ni idea. Porque todos los días cuando estoy leyéndolo antes de entrar en el live digo, Señor, ¿qué voy a decir aquí? ¿Qué voy a decir aquí? Y a veces tomo notas y a veces tomo... Pero al final yo digo, bueno, si me tengo que callar, hablarás tú. Y no te digo, no quiero decir, ay, es que yo soy utilizado por Dios. No, es simplemente yo mismo me maravillo y sé que no soy una persona con don de lenguas, o sea, de lengua de hablar y tal, y que... Porque luego cuando me escucho me da mucha vergüenza, muchas meteduras de patas que hago, ¿ok? Entonces, bueno, otros me dicen, tienes muchos registros porque hago gestos o voces y tal, y yo no sé, porque me sale según como soy, es el carácter que Dios me ha dado y no lo ensayo ni lo entreno, ¿ok? Pero sí, sí, Dios nos usa y a ti también te puede usar si te predispones a que te use. Si crees, ¿qué le pasó a Moisés? Moisés llega arriba y, bueno, tiene una experiencia increíble que quieras que no tendría que cambiar su vida, ¿no? No todo el mundo se encuentra con Dios en una zarza, ¿verdad? Ni le habla, ni tal. Y, bueno, y ya cuando ya le ve y tal, esto, lo otro, y le encomienda, dice, tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y yo, mamma mía, yo no tengo ni idea de hablar. Yo no sé hablar. ¿Yo qué voy a decir? Yo soy un patán.
Si yo, ¿qué voy a decir? ¿Sabe Dios lo que estaba pensando Moisés cuando Dios le dijo eso? Digo, uy, tengo que volver a Egipto, madre mía, que me están buscando. ¿Eh? ¿Qué? ¿Se trató de Moisés o se trató de Dios? No te preocupes. El plan de Dios se cumple y si el plan de Dios no es tu plan, no pasa nada. Ya vas a descubrir el plan de Dios. Pero lo que sí es importante es que Satanás, ayer estuvimos en el estudio del Evangelio de Lucas, estuvimos estudiando sobre la parte de las tentaciones de Jesús. Y ahí claramente cada tentación de Satanás es para impedir que tú hagas la obra de Dios. Te limita. En vez de confiar en Dios y hacer lo que Dios quiere que hagas, Él te pone trampa, ¡pam!, para que te vayas al pecado y después cuando te ha pecado y te ha hecho caer, te acusa, eres un pecador, Dios no te ama, eres sucio, has perdido la salvación. Eso lo hace todo Satanás. Ahora, si tú vas cogiendo confianza con la palabra, no en que tú puedes, que Él puede hacerlo a través de ti. Porque, mira, lo más fabuloso que yo veo en el Evangelio es que Dios usa a lo más vil, a lo más torpe, a lo más inútil para su gloria. Porque si utiliza a uno que tiene mucha labia, muchos dones, muchos no sé qué, no sé cuántos, es él el que está haciendo todo eso. Pero si utiliza, ¿verdad?, a un tartamudo, a un cojo, a un mudo, ese muestra, dice, wow. Amén. Ahora, para hacer discípulos, yo no lo aplico mucho, porque la verdad es que yo me esfuerzo en hacer las cosas bien y a veces habría que ser mucho más sencillo. Porque el discípulo tiene que hacer lo que tú haces, y no todo el mundo puede hacer lo que yo hago, por ejemplo. No todo el mundo se pone aquí a hacer estos estudios, ¿no? Y entonces dice, ay, si yo no lo puedo hacer. Entonces digo, el discipulado siempre tiene que ir en función a que la persona se ponga en acción. Tú le enseñas, ¿para qué? Para que él empiece a enseñar. Eso es el discipulado. No es un maestro y un alumno. No, es un maestro con un discípulo que llega a ser maestro. ¿Para qué? Para que convierta maestros. No queremos solo que convierta discípulos, porque entonces se para la cadena, ¿ok? Entonces digo, a veces en el discipulado lo hacemos muy complicado y la gente no es capaz de hacer lo que nosotros hacemos y entonces se limitan y no lo hacen. Entonces, hay que pensar en eso para hacerlo sencillo. Vas a la lección, no te la aprendas de memoria. A lo mejor tú puedes aprenderlo de memoria, pero tu discípulo no tiene esa capacidad. No, léelo para que él diga, ¿es leído? Ah, yo también lo puedo hacer. Y si no sabe leer, tendrás que enseñarle a leer, porque eso es básico. ¿Ok? Entonces, esto es importante, porque vas a hacer discípulos, no vas yo soy el maestro y es el alumno y toda la vida voy a ser su maestro. No, los discipuladores la mandamos a los discípulos, los mandamos, los enviamos y dejan de ser nuestros discípulos para crearse sus discípulos. ¿Vale? Bueno, ya hablaremos algún día de esto, es muy interesante. Yo aprendí mucho con las empresas de multinivel, de estos de empresas que hacen distribuidores, ¿no? Aprendí mucho de eso y siempre dije, uy, el multinivel está sacado del cristianismo. Ahora que estoy dentro del cristianismo y ya entiendo, digo, Dios me mostró el multinivel para que lo aplique al cristianismo. Porque es verdad que Satanás nos hace ser muy pedantes y muy arrogantes para hacerlo difícil y que no seamos duplicables. No, la gente no se ponga en acción. Lo más bonito, lo más bonito es llevar a una persona al Evangelio. Pero después, que esa persona traiga personas al Evangelio. Y después, que las personas que ha metido esa persona traigan personas al Evangelio. Por eso dice que tus generaciones, hasta quinta generación, no sé cuántas generaciones, ¿no? O sea, no te puedes parar solo en los hijos. Tienes que trabajar también con los nietos. Y si te da la posibilidad, con los bisnietos. Físicos y espirituales. Amén.
Así que hoy estamos inmersos en todo esto de los dones espirituales y no sé si os queda dudas de alguno de ellos. Tengo aquí, los podemos volver a leer algunos si quieres saber de qué se trata, pero básicamente la partecita que hemos visto hoy, del 8 al 11, lo que hace es, pues, no todos, digo, no todos, faltan algunos, no es completo. Luego en otra epístola dice otros, ¿no? El de servicio. O sea que aquí yo creo que ha metido un montón cuando dice dones de sanidades, ahí ha metido un montón, no, no es el don de sanidad, sino que ha dicho dones, hay más dones, ¿no? Y bueno, pues ha avanzado porque tenía un objetivo, ¿verdad? Y el objetivo vais a verlo, que lo importante no son los dones los aplica el Espíritu Santo. Lo importante es nuestra actitud. Y ahí es donde nosotros tenemos la voluntad. ¿Tú cuál actitud quieres tener? Una actitud en la que el Espíritu Santo pueda obrar en ti y pueda ejercer y puedas tener esos dones, o una actitud en donde el Espíritu no trabaja, lo que trabaja es tu corazón, tu mente y los demonios que siguen ahí trayendo tentaciones. ¿Ok?